bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a orar juntos, clamándole al Señor, pidiéndole para que esta palabra cumpla el propósito con el cual Él la envió. Nosotros estamos aquí porque anhelamos tener la vida en el Espíritu, porque tenemos la vida en el Espíritu, porque estamos buscando las cosas de Dios. Entonces clamemos por nuestro espíritu. Vamos a orar juntos para que el Señor obre con su palabra. Padre Celestial, nosotros estamos reunidos en tu nombre, Señor. Nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Señor, ella es antorcha que brilla en la oscuridad. Ella es nuestra luz, porque ella es la que nos lleva a ti para que tengamos vida y vida en abundancia. Señor, obra ahora mismo sobre nuestro espíritu. Quita, Señor, todo pensamiento, toda idea que se haya levantado en contra del conocimiento de Cristo, y llévala cautiva a tus pies. Padre Celestial, nosotros somos los que estamos buscando, Señor, por el Espíritu. Nosotros somos los que hemos reconocido que tú eres Dios y Señor. Nosotros somos los que queremos rendir, Señor, adoración en espíritu y en verdad. Así que obra ahora mismo, Señor, unge mis labios, que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, sino solamente lo que tú nos diste dar a conocer, eso sea lo que prediquemos desde este lugar. Ayúdanos, Jesús, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Nosotros venimos estudiando el tercer domingo de cada mes cómo rendir el culto. Es que el culto es lo más importante en la vida de fe.
El culto es como el culmen, es el punto más alto. La religión ha desviado el aspecto del culto, porque la religión está enseñando como si el culto fuera el lugar donde la gente aprende a conocer a Dios, pero no es en el culto donde la gente conoce a Dios. El culto es el lugar donde los que conocen a Dios le entregan a Él el lugar que le corresponde. Miren, el mundo entiende esto. El mundo entiende claramente que al que hay que darle honra y gloria se le da. Por ejemplo, celebran el Día de la Madre o celebran el Día del Padre. ¿Para qué? Para reconocer que Él es el más importante, que Él es el sustentador, que Él merece la gloria de su casa. Y fíjense que cuando preparan ese día, cada uno presenta un regalo, un don, una ofrenda, una comida especial. Es preparado, ¿no? La gente tiene una actitud diferente en su vestido, en su persona, para entregarle la honra. Pues nosotros, como iglesia, el primer día de la semana lo apartamos para el Señor. Eso significa la palabra domingo, viene en latín que significa Dominus Dei, es el día del Señor. Y la iglesia es la que se congrega para decirle al Señor que es lo más importante. Como nosotros estamos en el plan de levantar la iglesia que Dios anhela, estamos estudiando, aprendiendo cómo rendir el culto a Dios, porque nosotros no sabemos. Hay dos extremos en la vida de fe. Un extremo es la persona que rinde el culto de una manera dogmática, mística, religiosa, como si fuera un rito, de la manera ritual. Hace y hace con mucha parafernalia, pero no entiende. Pero existe el otro extremo, las personas que toman el culto como algo liviano, como algo desordenado, como algo que fuera para el hombre. Entonces se convierte en un bazar persa, en una fiesta del hombre. Pero el culto es la parte sagrada donde el hombre puede manifestarle a Dios su lugar. Lo que nosotros vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es Dios. Y el sermón de hoy se llama Rinda el culto, el altar del holocausto. Nosotros estamos con base en el tabernáculo aprendiendo a rendir el culto. Ya hemos visto que lo primero que estaba era la sangre, el cordero que se sacrificaba en la puerta, afuera de la puerta, y con esa sangre ya uno podía pasar por la puerta. Ya vimos que es la puerta, que es Jesús. Apenas uno cruzaba la puerta, con lo primero que se encontraba era con el altar del holocausto o el altar del sacrificio. Antes de que existiera el tabernáculo ya existía el altar. ¿Qué significa altar? La misma palabra lo dice, un lugar alto, donde se elevan las cosas. De ahí viene la palabra altar. Y antes del tabernáculo se establecían altares de piedra o de tierra. Y estos altares no se establecían con piedras labradas con mano humana, sino se tomaban las piedras tal y cual. Lo mismo en el altar que hay en el tabernáculo, es un altar hecho de bronce, indicando que no hay lugar para el hombre. Este altar tiene que ver con Dios, pero sobre ese altar, que no tiene que ver con el hombre, sino con Dios, era donde se colocaban los sacrificios y las ofrendas, lo que sí tiene que ver con el hombre y lo que tiene que ver con el esfuerzo del hombre. El altar no tiene que ver con el esfuerzo del hombre, lo que se coloca sobre el altar sí tiene que ver con el sacrificio del hombre. El altar está hablando de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera derramado la sangre, si Él no se hubiera ofrecido a Dios como sacrificio santo, el hombre no podría presentarse delante de Dios con su holocausto o con su ofrenda. Mire conmigo por favor Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante. Siempre me conmuevo cuando leo esta escritura. Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante. Por lo cual, entrando en el mundo, dice,
sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me he preparado cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aquí está Dios hablando antes de todas las cosas. Jesús.